¿Qué tal, queridos amigos? Algunos expertos en las mentiras, en la calumnia, en la difamación, que tiene a su cargo el señor López Obrador, insisten naturalmente, en que hay que agradecerle mucho al señor López Obrador por lo que ha hecho, porque se ha convertido en el mejor presidente, el más evaluado, el más popular, el que tiene índices de aprobación más grandes. Este es el argumento. Un argumento que desgraciadamente pues se evapora ante la realidad, ante los hechos. Yo tengo aquí una lista pequeña de 10 grandes pecados de Andrés Manuel. Se las voy a leer, bueno, y la voy a comentar naturalmente, para darnos cuenta de hasta dónde llega la mentira, la infamia y la grotesca administración de este personaje. En primer lugar, apenas había tomado posesión de su cargo en diciembre de 2018, comenzó el combate al huachicol. Hoy el huachicol está en su mayor apogeo. Ya se hace escandalosamente. En el Estado de México, el huachicol llegó al agua, ya no solamente a la gasolina. También hay huachicoleo de agua ante la desesperación por no haber podido captar el agua de las últimas lluvias, porque no hay presas, porque estas no están en buen estado. Pero lo más grave del asunto es que por el huachicol se llevó las vidas de Rafael Moreno Valle, el senador por Puebla, y de su mujer, que ya era gobernadora, la señora Marta Erika Alonso, que por cierto se había reunido apenas unos días antes de ese accidente en el que cayó el helicóptero a plomo, con Olga Sánchez Cordero, entonces bisoña secretaria de Gobernación y antigua paladín del derecho, que por lo visto en su vida no le ha servido gran cosa para guiarse. Y tiene muchas cuentas que pagar doña Olga, ahora acomodada en el Senado. Luego tenemos lo que no se puede negar, una violencia acelerada. En falso, totalmente falso, que se hayan reducido en un 21% los homicidios y que el secuestro haya sido a la baja en un 87%. Basta sentir la realidad para darnos cuenta de hasta dónde llega la mentira de Andrés Manuel. No es necesario que yo explique hasta dónde ha llegado la violencia, pero sobre todo gracias a ese pacto soterrado que sostiene con el crimen organizado, al que le llama pueblo armado, o con el narcotráfico, que es verdaderamente el encargado de los trabajos sucios de la cuarta administración. Tenemos también que desde que comenzó su gobierno, la economía se desplomó, a tal grado que llegó al 18%, al menos 18%, antes de que comenzara la pandemia en 2020. Y luego después escalando poco a poco algunos puntos hasta llegar a la maravillosa cifra del 1% de crecimiento. 1%. Un crecimiento que es prácticamente nulo. Y así lo ha mantenido durante todo su régimen. Habla de que va a lograr que el crecimiento sea del 4%, pero además dice que el crecimiento no es lo único que sirve para estimular la riqueza de los pueblos y la transformación que tanto cacarea. Esto ya es de locos, porque sin crecimiento no puede presumir de que haya mejores satisfactores para la sociedad mexicana. Esto es sencillamente uno de los grandes engaños que ha tratado de transmitirle a la mayor parte de los mexicanos o a aquellos que tienen la paciencia de escucharlo todos los días. Tenemos también todo lo que se refiere a las obras emblemáticas del régimen, en estado de desastre.
un aeropuerto al que se obliga a ir a algunas líneas aéreas para tratar, dice, de evitar que se sature el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y entonces al aeropuerto internacional de la Ciudad de México se le bloquea, se le boicotea descaradamente, al grado de que ahora está en obras todavía una de sus pistas. Y al rato se va a cerrar la otra pista, entonces sí, para obligar a que la saturación mande a ese aeropuerto tan peligroso, el AIFA, que verdaderamente solamente los que tienen, pues no sé, afición por el suicidio o por los deportes extremos se atreven a utilizar. Y no se diga de la refinería, que ya costó 3 veces el costo inicial, hasta situarse en una cantidad estratosférica, 80,000 millones de dólares. 80,000 millones de dólares. Y bueno, y el Tren Maya, que parece como le llaman en España, un chuchuchú, que no camina y que está detenido judicialmente, lo que obligará a Andrés Manuel a pasar sobre la ley para poderlo concluir. Las mentiras completan uno de los puntos más importantes de su gobierno. Podría considerarse que este modelo comenzó con la ridícula rifa del avión hotel presidencial, que ahí está todavía costándonos una enorme cantidad de dinero a los mexicanos mientras permanece en el hangar presidencial. Ya se rifó, se dijo que se había vendido, luego que iba a utilizarse para bodas, bautizos, primeras comuniones y todo tipo de eventos sociales, mientras volaba en las circunstancias del Estado de México, Puebla, Morelos, etcétera, o bien, a lo mejor nada más, estando parado en el hangar, ahí podrían celebrarse las fiestas de aquellos que quieran hacer, pues el ridículo, ¿no? Pero lo más grave que yo creo y apunto de su cuarta administración es el hecho de que ha radicalizado al país. Lo ha convertido en un país en donde los bandos están enfrentados de manera brutal, casi una guerra civil en cuanto al choque frontal que se ha dado entre los que apoyan a López y los que lo repudiamos. Ya es una lucha de a ver quién puede más. Esto es casi una guerra civil hasta ahora que no se ha salido de cauce. Hasta ahora ha sido pacífica, no en cuanto a las injurias que se dirigen uno y otro bando, sino en cuanto al hecho de que se han radicalizado todos los sectores, en pro y en contra. Otro de los grandes pecados de Andrés Manuel es la cobardía mostrada ante los Estados Unidos. Él se justificará diciendo que necesita México la relación con los Estados Unidos. Siempre la ha necesitado, pero lo que no se vale es estar confrontando a personajes tan siniestros como Donald Trump y Joe Biden y luego ir con la cabecita baja a rendirles pleitesía en discursos que no tienen ni pies ni cabeza. Lo hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo hizo ya varias veces en la Casa Blanca. El ridículo, simple y sencillamente el ridículo. Trump dice de él que nadie se le había doblado mejor y más rápidamente que López Obrador. Y todavía así se considera López Obrador amigo de Donald. Esto es para reírse en la cara de López Obrador. Aparte de esto, lo ofensivo de sus dichos histriónicos, digámoslo así, copiados de dos personajes
entrañables para los que ven el cine, Tintán y Capulina. De Capulina sacó aquello de lo que diga mi dedito, y de Tintán el Me canso ganso, que han sido, digamos, conductores en su gobierno, además del famoso exabrupto de que nos fuéramos al carajo todos los que no estábamos de acuerdo con él, o bien de otro exabrupto todavía peor, diciendo así, fuchicaca, lo que le vino en el apodo del cacas, que sus enemigos lo están utilizando como muestra feroz de que no pueden estar bajo el mandato de un hombre que pierde la cabeza con tanta facilidad y se extravía. El hombre está enfermo, mentalmente enfermo, físicamente enfermo. Lo dijimos hace unos días en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, en donde había un templete con 10 gatos de Morena, queriendo llamar la atención de los 80,000 ciudadanos que estaban apoyando la causa del movimiento que convocó a esta reunión Frena en el Zócalo capitalino. Pero de esto no dan cuenta precisa los diarios, que prefieren acomodarse a las circunstancias y ser ellos también parte de la noticia, o sea, hacer sus propias noticias para sentir que están ellos acaparando el diálogo, entre comillas, con Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, no puedo dejar de señalar el brutal incremento en cuanto a los asesinatos contra periodistas. Ya van 62 en este régimen, 62. Y parece que esto no va a terminar. El lenguaje de Andrés Manuel, la confrontación de Andrés Manuel con los periodistas, hace posible el clima para que sus sicarios y los sicarios del narcotráfico y aquellos que tienen acuerdos de impunidad con el presidente puedan ejecutar a los periodistas para congraciarse con él. ¿Y qué decir del ridículo que ha hecho López Obrador con su Guardia Nacional? Una guardia que no ha servido para nada, que desplazó a la Policía Federal de Caminos, eso sí, y que ahora, después de que se construyeron 250 cuarteles para albergarlos, quiere el presidente que pasen los guardias nacionales a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y así se ha aprobado en primera instancia por las cámaras. Esto es verdaderamente vergonzoso, porque además en su informe dijo que todavía le faltaba construir 250 cuarteles más para llegar a 500. Y yo me pregunto, ¿y para qué si ya van a estar en la Sedena? Porque ya se aprobó la partida necesaria y le han dado mordiscos los grandes cómplices de Andrés Manuel. Los engaños llegan a este grado, a este nivel. La mentira profunda llega al grado de perturbar las mentes de quienes no estamos a favor de él, de quienes lo cuestionamos. Tiene que mandar a sus perros de casa. Algún entrevistador que me cayó por ahí, que se me puso enfrente creyendo que yo iba a huir o iba a empujarlo. No, me basta mi cerebro y mi palabra para derrotar cualquier intriga y cualquier estupidez. Y ahí se fue, diciéndome, ay, estás muy. Así se fue el tipejo este, que yo le llamo ahora Vicente Ano Jamón Serrano. Digo esto para seguir con el fuchicaca de Andrés Manuel. Y no quiero ser histriónico yo, pero la realidad, mis queridos amigos, los que me siguen todos los días, excepto el sábado, lo único que les pido es que vean con claridad y sin prejuicios hacia dónde nos está llevando López Obrador. A un gobierno sin derecho, a un gobierno sin ley, a un gobierno promiscuo en cuanto a ideas, promiscuo en cuanto a acciones, completamente adoctrinado
frente a las peores manos de los peores mexicanos, aquellos a los que les manda abrazos y no balazos. En este punto es en donde nos colocó a todos en una vulnerabilidad atroz. Son parte de los pecados, no son todos, pero sí suficientes para pedirle al presidente que de una vez se largue de su cargo. El pueblo mexicano y la soberanía queremos verlo destituido. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.